y tenían el peso de sostener toda esa familia, ¿no? Tenían 10 hijos y ellos su responsabilidad era sostener toda esa familia, porque además la mujer no podía trabajar, ellos no querían que trabajara, porque su lugar, como le pasa al padre de Junior, no, si yo no sostengo esta familia, ¿cuál es mi lugar en el mundo? Es que no sabían cuál era su lugar. Entonces, una responsabilidad enorme y no podían hablarlo con nadie, no le podían decir a nadie, no podían mostrarse débiles. De hecho, bueno, lo mismo, ¿no? 7 de cada 10 personas que entran a un hospital por accidentes de tránsito, conductas temerarias o peleas, etcétera, son hombres, o sea, por hacer boludeces, por responder a ese mandato, de ir más rápido, o de pelearse, o de hacer cosas que no deberían solamente para mostrar su hombría, su valentía, y 8 de cada 10 que entran a un hospital por prevención son mujeres. O sea, los hombres no vamos al hospital, sino hasta que nos estrolamos con el auto por ir más rápido. Antes no vas, ¿por qué? Y porque los hombres supuestamente somos fuertes, no decimos lo que nos pasa, negamos nuestras emociones, negamos nuestros problemas, nos tragamos todo, ¿no? Y eso me parece que es clave de entender. Sí creo que en los últimos tiempos, las nuevas generaciones, los pibes que ahora andan por los 30, probablemente algunos más grandes y también los más chicos, creo que tienen muchos privilegios y quizás las obligaciones ya no son tantas como tenían mis padres o mis abuelos o tus abuelos, ¿no? Mis padres, mis abuelos trabajaban de 6 de la mañana a 9 de la noche, o sea, todo eso era el tiempo que le dedicaban al trabajo, entre que se levantaban y que volvían a casa. Después volvían, no movían un dedo probablemente para ayudar en nada, la típica, pero habían estado laburando 12 horas. Después volvían y sí, se rascaban. Pero estaban 12 horas con la 8, con la presión de no le puede faltar un plato de comida a mi familia. Los pibes de ahora no tienen ya esa presión. Muchos a muchos los mantienen la familia, le pagan la tarjeta, no tienen ese mandato, pero sí tienen los mujeres que bajan, exacto. Pero sí tienen los privilegios los pibes. Y yo creo que eso también es lo que explica en gran parte el enojo y la rebeldía que hubo en los últimos años por parte de las pibas, desde el feminismo, contra los pibes, ¿no? Porque no es como mi padre. Mi viejo vos lo veías 12 horas laburando, llegar destruido de lunes a sábado, hasta los sábados laburaba así, después no te levantaba un plato, no te lavaba un plato, pero lo había visto que venía hecho mierda a casa. Y ahora los padres le pagan todo, no hacen nada y encima después quieren no hacer nada o quieren mantener los privilegios, pero no tienen ningún costo. Creo que ahí hubo un desfasaje muy fuerte que se dio que hace en parte que desequilibró aún más la balanza. Porque siempre hubo injusticias, siempre fue desequilibrado y siempre las mujeres tuvieron la peor parte. Pero los hombres tenían una parte pésima también que ahora no está tan clara. No, yo veo que en los últimos tiempos las mujeres se transformaron un montón, cambiaron un montón, las veo liberándose sexualmente, explorando nuevas sexualidades. Yo tengo la suerte de tener muchas amigas muy cercanas que me enseñan todo el tiempo cosas nuevas y me abren la cabeza. Y a los pibes los veo todavía como que no hay caso, ¿viste? Que no salen, que no se van de ahí, que les cuesta mucho tomar conciencia de que el hecho de haber nacido con un pito entre las piernas no significa que tengas que ser de una determinada manera, ¿no? Y enseguida compran, como tengo pito, entonces me tengo que pelear. Entonces tengo que estar con todas las mujeres posibles. Entonces tengo que ser superior a todas las mujeres o creerme superior. Y tengo que rivalizar con otro hombre. Bueno, todas esas son construcciones culturales que hay que atender como tales, ¿no? Hay que entender que el patriarcado nos configuró también a nosotros para ser como somos, y lo primero es darnos cuenta de eso, en qué medida el patriarcado nos configuró y en qué medida nos cortó la libertad y nos reprimió y nos limitó, como le pasa a Junior en la novela, que es un pibe que todo el tiempo está luchando contra esas celdas que se le van cerrando a su alrededor. Mi abuelo tenía varios libros, no tenía tantos porque era más de ir a la biblioteca como antes iba, los sacaba prestados y los devolvía, pero había uno que era de él, que estaba forrado de blanco. Yo tenía 12 años más o menos, yo iba los veranos, pasaba con mis abuelos en Comodoro Rivadavia, Chubut, y siempre me compraba libros allá, leía mi libro. Un día, no sé, me quedé sin libros, me puse a ver en la biblioteca a ver qué había, tenía libros muy viejos él, y uno estaba todo forrado de blanco, y al toque dije, acá qué hay, y vi, se llamaba sexual del soltero. Ya que dijera sexual, para mí ya era suficiente. En esa época no había educación sexual de ninguna manera, no había internet. Todo lo poco que sabías de sexo era lo que hablabas con tus amigos, que era, imagínate, las barbaridades que cualquier cosa te decían. Un poco también eso en la novela está. Y yo, claro, sí, no que ver, el padre y nada. Y
y yo tampoco me animaba, como a unos amigos que sí se animaban a ir a comprar revistas porno en los kioscos. Yo ni en pedo podía hacer, nunca hubiera hecho eso. Entonces agarré ese y me lo puse a ver. El libro no tenía dibujos, nada, era un manual de higiene, es decir, era un manual más que nada que atendía a cuidado con las enfermedades de transmisión sexual y que al principio hablaba un poco de cómo era la sexualidad de los hombres y cómo era de las mujeres, con todas las cargas y prejuicios que podemos esperar. Supuestamente, por ejemplo, decía que el hombre se aburre rápidamente de su esposa y quiere estar con todas, con otras, mientras que la mujer cada vez está más enamorada, de lo cual puede ser o no puede ser, qué sé yo, ¿viste? Sí, a veces no pasa por ahí. De todas maneras, Ciro Bayo, su autor, era un bohemio, era un poeta, aventurero, tenía buenas intenciones, se ve que además tenía mucha experiencia con mujeres, tenía buenas intenciones, pero bueno, buenas intenciones en 1910 no es lo mismo que tener buenas intenciones hoy con todo lo que aprendimos. Y me quedó para siempre eso en la cabeza, y cuando me puse a escribir esta historia, que hace rato la quería escribir, porque yo venía trabajando estos temas, en todos mis libros trabajo estos temas, pero quizás de maneras más laterales o no tan puntuales, y dije, bueno, tengo todavía mucho para decir sobre esto, es el momento, me parece que después de Ni Una Menos para acá, y de todo cómo se fue esa ola, esa marea verde, fue conquistando espacios y derechos, todavía la gran deuda es, bueno, ¿y los varones qué? ¿Cuándo van a hablar? ¿Cuándo van a involucrarse con esto? ¿Desde dónde? ¿Cómo? Bueno, es una pregunta que yo me venía haciendo, conocí a algunos grupos, por ejemplo, los varones antipatriarcales, que están desde 2005, 2008, creo, trabajando, hay unos grupos, pero no había demasiado, y yo sentía, sobre todo desde la literatura, no había visto nada. Y decía, bueno, capaz es momento ahora, ¿no? Para contar esta historia y profundizar en esta temática que a mí me atravesó siempre desde el principio de mi vida hasta el día de hoy, y estoy contento de haber vivido esta época, ¿no? Porque me hubiera atravesado en 1930 y capaz que nunca me tocaba esta ola de feminismo y yo me moría sin saber qué había pasado, por qué yo me sentía mal cuando era chico, por qué me sentía incomprendido, qué era lo que me querían decir y que yo no aceptaba. Gracias a todo esto que pasó, gracias a los feminismos y a la literatura y a las lecturas y a todo eso, pude tener una caja de herramientas para comprenderlo mejor. También muchas veces nos cuesta, creo que a Junior le pasa en la novela que en realidad no quiere, pero le dijeron que tiene que hacerlo. Vos sos un soldado y si una mujer quiere sexo con vos, tenés que ir y decirle que sí, punto, no puede decir que no. Entonces él lo hace igual aunque no quiera. Y después se siente vacío y después pregunta por qué y después quiere decir que no, pero no sabe decir que no. Y es un tema me parece, es interesantísimo para empezar a acercar posiciones y dejar de creer esto como una especie de hombres contra mujeres o mujeres contra hombres, que yo hace mucho lo veo, incluso desde algunas personas referentes de los feminismos que medio que plantean, los tipos esto, ¿viste? Y pará, porque los tipos también estamos configurados por el patriarcado en principio, y no somos, o sea, hoy en día con la cantidad de información que hay, con todo lo que pasó, bueno, gente que leyó tiene una responsabilidad evidente. O sea, si después de 2015 para acá vos todavía sos un machirulo, bueno, lo lamento, pero no es culpa solamente de la sociedad patriarcal, ¿no? También es tu responsabilidad ya. Yo creo que es un hombre que compró y absolutamente ese ideal de masculinidad que le vendió, que le impuso el patriarcado, que cree que debe responder a eso y ser el mejor alumno de ese ideal. Una persona que tiene que esconder sus emociones, salvo la violencia, que es exacerbada, una persona que debe ser competitiva con otros hombres, que siempre se siente de alguna manera superior a sus interlocutores, sea hombre o mujer, pero sobre todo, por supuesto, si es mujer o si es un hombre que a sus ojos parece más débil, tanto físicamente como intelectualmente o como socialmente o lo que sea. Creo que es un hombre que impone la agresividad, la violencia como forma de comunicación. Ejemplo, Milei, ¿no? Milei y sus seguidores. Ahí tenés claramente una reacción del patriarcado, una reacción del machismo ante la avanzada y la conquista de derechos por parte de las mujeres en los últimos años. ¿Con qué? Que cuando el hombre tiene miedo, no puede decir que tiene miedo, pero sí se puede enojar. Estos chabones tienen miedo porque de golpe están perdiendo ese lugar de privilegio, porque de golpe las mujeres le dicen que no, porque de golpe la mina le dice que tengamos una relación abierta, por ejemplo, y él cómo va a soportarlo si yo soy único y soy especial, y como no puede expresar el miedo, porque el miedo es algo que nos enseñan a reprimir, sí puede expresar la violencia, que es lo que nos enseñan a soltar. Bueno, ahí lo tenés, ¿no? Con la motosierra y gritando y enojándose a él, a Marra y a toda esa gente. Es una clara reacción
del machismo contra los avances del feminismo, que no es culpa del feminismo, por supuesto, ¿no? Es culpa de estos estúpidos que no sé, que lamentablemente no supieron procesar o no les enseñaron, y además ahora ya no lo saben, procesar sus emociones de otra manera. Y que se perjudican ellos, porque vos lo ves, no es gente contenta, ¿no? Yo no lo veo alegre para nada. Mis amigos que son de la comunidad LGBTIQ, algunos gays, otros heteroqueer, otros bisexuales, no sé, estamos contentos, nos divertimos, la pasamos bien, tenemos amigas, amor libre, y estos tipos lo ves enojadísimos, ¿viste? Y mayor apertura al diálogo, me parece, más ganas de escuchar, más ganas de reflexionar sobre lo que les pasa, pero es como una especie de una rueda, ¿no? Porque no nos enseñan a conectarnos con nuestras emociones, entonces va a ser muy difícil que un hombre se pueda preguntar acerca de sus emociones porque nadie le enseñó a conectarse con sus emociones. Entonces creo que falta tiempo y educación, y más feminismos, y más ESI, y más diálogo, y más hombres que se animen a hablar de estos temas en público, y más mujeres que acompañen también a esto, y otros hombres que se vayan sumando. Creo que es educación, es y feminismo y tiempo. Sí, un poco de esa. Parece que va por ese lado, va por deconstruir el amor, va por deconstruir la sexualidad, y de ahí después quizás se empiezan a abrir otros caminos. Creo que es tan fuerte el poder del amor, de la sexualidad en nuestras vidas, que yo empezaría más por ahí que por el otro lado. A veces dicen, no, bueno, un hombre tiene que dejar su lugar de trabajo, dejar que trabaje en su lugar la mujer. Yo creo que empieza más por el otro lado, ¿no? Empieza más porque el tipo deje de ser el macho de América en la cama, de tomarse el Viagra y querer a ver si se puede o no sacarle algo a la mujer, y acostarse él y entregarse un poquito más y aprender desde ahí. Aprender desde ahí a perder el lugar de macho, a sacarse el lugar de macho. Sí, él va en esa búsqueda, ¿no? Llega un momento en que conoce a Sony, que le dice, que le propone un poco esto de la relación abierta. Él dice que sí porque se da cuenta de que ya repitió demasiadas veces el mismo patrón de estar con alguien, de no poder ser fiel, piratear y después sufrir él, sentirse vacío, y porque el mandato de estar con muchas mujeres a la larga es un mandato que te termina vacío, cada vez él siempre te vacío. ¿Para qué lo hice? Hasta que el Sony le propone esto, bueno, como todo hombre enamorado dice que sí, pero bueno, empieza todo el proceso de aceptarlo. Una cosa es decir que sí, otra cosa es vivirlo, afrontarlo, atravesarlo, ¿no? Y aceptar que él puede estar con todas las mujeres que quiera, pero ella también puede estar con todos los hombres que quiera. Bueno, y él va en ese camino, de a poco abriéndose paso, y va llegando hasta hacia otros lugares, que es lo que se había de alguna manera impuesto, como una manera de no repetir los mismos errores que había cometido él, que había cometido su padre, que había cometido su abuelo, que había cometido su bisabuelo, y que estaba destinado a cometer él también.